El Cartucho y el Bronx, dos nombres que repercuten en nuestra memoria y en el contexto histórico bogotano. Debido a los actos y expresiones que se vivían en estos lugares, el Cartucho, ubicado en el barrio Santa Inés y a 2 cuadras de distancia en la Plaza de los Mártires, el Bronx, fueron estos dos lugares muestra irrefutable de esa vida subterránea en la que miles de personas tuvieron que vivir y para muchos un recuerdo no grato. Lugares que son recordados por sus incontables delitos, microtráfico de drogas, violación, prostitución, tortura, entre otros actos en contra de la humanidad misma. Pero también fue el hogar de miles de habitantes de la calle que no tenían en dónde dormir o que la pobreza los llevó a vivir en esas circunstancias. De otros tantos que por culpa de las drogas terminaron en este lugar y no fueron capaces de recuperar su antigua vida y en el peor de los casos morían de una forma indigna. Pero también fue el hogar no deseado de muchas personas desplazadas por la violencia, por culpa de un país y un gobierno que por muchos años ha estado en guerra y al fin y al cabo el pueblo mismo son los que terminan pagando las consecuencias. Desde mediados del siglo XX a la calle Décima se le conocía como el Cartucho, donde en los años 1980 el barrio empezó a ser invadido paulatinamente por traficantes de droga, conocidos como jíbaros, habitantes de calle, delincuencia y prostitución, lo que lo convirtió en un barrio de alta peligrosidad, donde se cometían delitos y atentados contra los derechos humanos que pasaban desapercibidos ante la ciudadanía y donde la policía rara vez entraba. Del mismo modo, las casas y almacenes, debido a su gran descuido, fueron deteriorándose. A mediados de los años 1990, la zona era ya impenetrable e irrecuperable para la convivencia pacífica. Y a finales del año 2006, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, se decidió recuperar el barrio junto con otras zonas de Bogotá, por lo que fue demolido todo el barrio para construir en su lugar el Parque Tercer Milenio. Luego del desmantelamiento de la antigua zona del Cartucho, sus habitantes se reubicaron como consecuencia en lo que se convertiría poco a poco en el nuevo centro de concentración de delincuencia conocido como el Bronx. En este sitio se presentaron innumerables casos de microtráfico de drogas, trata de personas, prostitución forzada, mutilaciones y asesinatos, hechos que se dieron desde su creación hasta el fin de sus días, en donde participaba la Policía Nacional de Bogotá en conjunto con la delincuencia para el libre desarrollo de actividades ilícitas por medio de sobornos. Pero el fin del Bronx llegó el día 28 de mayo de 2016 cuando fue intervenido por 2.500 hombres de la policía y el ejército, además de algunos organismos de asistencia social. Tras el operativo, que es denominado la Operación Némesis, se dio inicio al proceso de demolición de los edificios del sector con el fin de una renovación urbana y así dejar atrás un pasado oscuro en Bogotá. Hoy en día, el nombre del Cartucho y el Bronx se ha generalizado en una misma visión de lo que conllevan estos dos lugares y lo que llegaron a representar, ya sea por parte de personas donde sus familiares, amigos, conocidos fueron víctimas del narcotráfico, donde en una misma memoria colectiva de todas estas personas solo quedan recuerdos de dolor. Otros que llegaron a ser ajenos al problema ven y recuerdan estos lugares como un punto negro en la ciudad, donde era signo de pobreza, delincuencia y drogadicción, o un mundo de miseria como es descrito por múltiples medios de comunicación. Pero también existe otra mirada, esta mirada que ha callado o que no se le ha dado el valor suficiente, la de los exhabitantes, otra mirada distinta de cómo ellos veían, percibían debido a la experiencia de vida, donde muchos caían en las drogas e intentaban salir para volver con sus familiares, pero el estupefaciente era más fuerte y no podían salir. En muchos otros casos estaban resignados y desde mucho tiempo atrás se habían dado cuenta de que luchar no era una opción y solo se resignaban. Día de inmersión y después de dormir en la calle, logramos ingresar al Cartucho. Amanecer en la calle fue nuevo, pero no más que desayunar en la calle del Cartucho. En la misma entrada a este sitio están los kioscos de comida o del famoso combinado. 500 de combinado. El combinado es un calentado de 6 o 7 restaurantes del sector que por 500 pesos le sirven en hojas de directorio telefónico. ¿Qué me echó? Carne, arroz, pollo. Ya en la calle se consigue cualquier droga. No, estamos graves de plata. Herramientas y todo lo que usted se pueda imaginar. ¿Socio alicates quién? ¿A cómo? ¿4 lucas?
Mientras unos juegan, otros duermen, cargan o consumen. En la calle persa lo mejor es caminar rápido. A la derecha consumen bazuco, a la izquierda rebuscan entre la basura. Cada uno hace lo suyo. De mayo del 2016, estos escenarios terminaron convertidos en lo que hoy representan estas paredes. Residencias, juegos de máquinas, restaurantes, sancocherías, otra residencia allá. Usted aquí podía comer con 200 pesos. Olvido y con la culminación de redes de prostitución, narcotráfico y juegos macabros. Siempre había miedo porque el Bronx era un lugar donde funcionaba con sus propias normas y nosotros finalmente éramos unos intrusos ahí en el Bronx. Al final del pasillo encontramos a José Ricardo, un hombre de 57 años que desde hace 30 conoció el bazuco. Es un vicio que no perdona ni edades, ni sexos. Nada, señor. El que caiga en esto es duro. Vive de la limosna y de cuidar carros. 8.000 pesos es su salario real. Pago 4.000. Me compro 3 cositos de esos para mantener ya mi vicio, porque ya sin ello creo que ya no puedo vivir. Eso ya me lleva hasta la muerte. En una habitación encontramos a Pablo, padre de 2 niñas, a las que hace 3 años no ve. No sé qué pasó, un día me dijo que no quería seguir más conmigo, se fue y hasta la fecha no sé. ¿Las niñas qué? No sé dónde estarán ahorita, si estarán con ellos, estarán con la mamá. Él es consciente, salir de la droga es algo personal. Yo tengo mucha fuerza de voluntad y yo digo, a veces yo puedo llegar aquí con 15, 20 mil pesos de mi trabajo y llego acá y me siento aquí en mi cama, prendo mi grabadora y hoy no voy a meter a chimba, no fumo nada. Incluso sabe por qué cayó en el fondo donde está. A mí me puede estar faltando tal vez amor o cariño, porque yo nunca he tenido eso en mi familia.